Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya pasaron 5 minutos. ¿Sí? Ya, entonces la alternativa A, ¿no? Profesor, Sí, dime. Dime. ¿por qué no podría ser la E? En la 5, en Sí, la pregunta 5. Ya, lo que pasa es que como esta es una extrapolación, acá, fíjate, está el condicional. Es una extrapolación, entonces el mecanismo básico de la extrapolación es darle la vuelta simplemente. O sea, lo que está diciendo la pregunta, ¿no? Es que en el texto se plantea una situación A. ¿Qué pasaría si fuera la situación completamente contraria? ¿No? Entonces, en el texto nos están diciendo, en el texto B, nos están diciendo que el autor ha hecho una investigación y en esa investigación los grafiteros dicen que no es arte lo que ellos hacen. Por lo tanto, el autor del texto B dice, eso es una prueba de que no es arte el grafiti, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? ¿Qué pasaría si todos los grafiteros a los que se les pregunta dijeran que su obra sí es arte? Entonces la conclusión sería que el grafiti como tal sí tendría que considerarse un arte. Entonces eso es lo contrario de lo que dice Reyes Sánchez. Reyes Sánchez es el autor del texto B, ¿no? El autor del texto B dice que no es arte. Entonces, si una nueva investigación dijera que sí es arte, sería lo contrario de lo que dice Reyes Sánchez. Cuando dice las antípodas es lo completamente opuesto. ¿Te das cuenta? Antípodas le llaman al lugar completamente opuesto al lugar donde uno está. ¿Sí? Entonces, la investigación estaría diciendo lo contrario de lo que dice Reyes Sánchez, de lo que dice el autor del texto B. ¿Sí? ¿Está claro? sí, Simplemente es profesor, poner al gracias. revés nada más lo que dice el texto, ¿no? Cuando es extrapolación, esto que dice el enunciado de la pregunta, esto lo tienen que buscar ustedes en el texto mismo y luego darle la vuelta si es que la pregunta se plantea así. Luego en el texto 3 dice, la misteriosa desaparición del turista británico Oliver McKeith en el desierto de Negev, en Israel, ha sacado a relucir la existencia de un insólito trastorno psiquiátrico que quizás puede estar sufriendo el síndrome de Jerusalén. McCaff, un jardinero de 29 años, es un devoto cristiano que había llegado de viaje a Israel en 2017. Dejó su trabajo en Essex, Inglaterra, en abril para recorrer Europa en bicicleta. Fue visto por última vez el 21 de noviembre cerca de la ciudad desértica de Mizpe Ramon, perdón, ¿no? Sus familiares reportaron su desaparición a la policía israelí a finales de diciembre y desde entonces las búsquedas con helicópteros, perros y equipos de rescate no han dado fruto. Unos viajeros encontraron el monedero, las llaves y una tableta del británico que fue entregada a la policía. Todavía estamos examinando su bicicleta y otros objetos personales, dijo Mickey Rosenfeld, el portavoz de la policía israelí. Asimismo, dijo que habían encontrado hojas con anotaciones bíblicas hechas a mano y una zona de arena aplanada rodeada por un número significativo de piedras. El denominador común es que piensan que va a haber una redención inminente y que va a pasar en Jerusalén o en cualquier lugar cercano a esta zona por la que Jesús deambuló. La persona cree que va a jugar un rol importante en esta segunda venida de Jesús, o bien para notificárselo al mundo o siendo la mano derecha de Jesús o algo por el estilo. Quizás vienen a Jerusalén atraídos por la sensación de que tienen una especie de misión que cumplir. Quizás abren la Biblia y leen un verso y sienten que alguien los está llamando. Incluso la gente que no tiene un pasado religioso puede verse a veces sobrecogida por una sensación de espiritualidad o de trascendencia, que se puede cristalizar en una creencia que puede parecer muy religiosa. Cualquier turista que venga a Jerusalén y yo no trabajo para el departamento de turismo, sentirá que hay algo inusual, hay una intensidad en el ambiente, sobre todo en la ciudad vieja, que algunas personas las puede empujar hacia el otro lado, explicó Lichtenberg, profesor de psiquiatría de la Universidad Hebrea Pesach, que es también el fundador y director de Soteria House, un centro de tratamiento holístico de la psicosis.
donde actualmente hay varios residentes con esa alteración, ¿no? O sea, el autor del texto primero nos plantea como punto de partida, ¿no? Una desaparición de un turista británico, ¿no? Como que de esa manera da pie para hablar de un supuesto trastorno que pudo haber tenido este hombre, que sería el síndrome de Jerusalén. Y en esa misma tónica continúa en el texto, ¿no? Plantea lo sucedido a Maquis, ¿no? Y da a entender que este Maquis sufrió este síndrome de Jerusalén. Y nos explica un poco en qué consiste este síndrome de Jerusalén. O sea, ¿no? El creer de alguna manera, pues, que uno está participando de un fenómeno religioso trascendente, importante, la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Una especie, digamos, de delirio religioso. ¿Sí? Entonces, lo que puede haber sucedido con este jardinero británico es que pudo haber perdido la razón, pues, ¿no? Puede haber caído en esos delirios y eso lo puede haber llevado, pues, a la muerte finalmente, ¿no? Eso es lo que debe entender. Entonces nos pregunta primero cuál es la idea principal del texto. Por ahí están respondiendo algunos, Juan Pablo, por ejemplo. ¿Qué dicen los demás? Aparentemente hay un consenso, ¿no? Mayra, Yadira también, Andrés, Andrea, Juan Pablo. Están coincidiendo aparentemente, ¿no? Sobre la idea principal. La idea principal del texto, algunos están señalando la alternativa E. La desaparición de Makif ha puesto en evidencia una enfermedad psicológica recurrente en quienes hacen turismo en Jerusalén. Esa será la respuesta a la alternativa E. ¿Están seguros? Claro, tiene que ser, primero que tiene que ser un poco más preciso y segundo tiene que ajustarse un poquito más a la estructura, digamos, del texto, ¿no? El primer párrafo normalmente es de introducción y como le decía hace un rato, esa mención del jardinero Makif es como un pretexto, es como para dar pie a hablar de la enfermedad, pero no es que sea verdaderamente importante dentro del texto la historia del jardinero Makif, ¿no? O sea, eso es solamente como para dar pie a hablar de otra cosa. Por eso que sería la alternativa A. Lo que interesa es la enfermedad que supuestamente pudo haber tenido este Makif, que es el síndrome de Jerusalén, ¿sí? Y específicamente el síndrome de Jerusalén consiste en esto, ¿no? Pensar que uno tiene un papel, ¿no? En la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. La alternativa E, ¿no? Al mencionar a Makif, un poco que ya está agarrando cuestiones secundarias. Y luego es muy genérico, porque dice, ha puesto en evidencia una enfermedad psicológica, o sea, cualquier enfermedad psicológica, no es claro, no es preciso. Es algo concreto, como dice la alternativa.
¿no? Recurrente en quienes hacen turismo en Jerusalén. Que eso que también es secundario, ¿no? Que afecte a los que hacen turismo en Jerusalén, eso es una cuestión ya secundaria. ¿Sí? La alternativa A. El texto básicamente está orientado a presentarnos esa enfermedad. ¿Sí? Sería la alternativa A. ¿Ya? ¿Se entiende? A partir de la lectura se concluye que la palabra objeto es otros objetos personales, dice. En la 2 se está mencionando por ahí alternativa A, una palabra específica que refiere a objetos perdidos. Lo mismo que decíamos hace un ratito, ¿no? Hay que tratar de ser lo más precisos posibles. Sería la alternativa, sería específicamente la alternativa B de beso. Cuando habla de objeto, específicamente la frase en el texto dice objetos personales, se supone de Makif. Cuando habla de los objetos personales de Makif, menciona que se han recuperado su bicicleta, su monedero, su llave, su tableta. Entonces supone que la palabra objeto se refiere a esos elementos. Es un hiperónimo porque le llaman hiperónimo a la palabra que tiene un significado más genérico y engloba todas las palabras específicas que se proponen. Digamos que monedero, bicicleta, tableta, llave son un tipo de objeto, específicamente referidos a este maquis. ¿Sí? Por eso es que no puede ser la alternativa A, por ejemplo, porque no se refiere a objetos perdidos en general, se refiere a las pertenencias personales de Makif, no a cualquier objeto perdido. No es una palabra específica, porque objeto es una palabra genérica. Es una palabra que tiene un significado muy amplio, como la palabra cosa. No es una palabra específica, digamos, en cuanto al significado. ¿Sí? No designa las pertenencias de los locos en general. Menciona o se refiere a las pertenencias de Makif nada más. ¿Qué se especula? No se sabe si verdaderamente tuvo este síndrome, ¿no? También. De la expresión, todavía estamos examinando su bicicleta y otros objetos personales. Resulta compatible afirmar que en la 3, ¿cuál sería?
Sería entonces la alternativa E de enano, ¿no? E de enano. En la alternativa, en la pregunta 3, la alternativa E se refiere a que la policía va a seguir investigando utilizando como base los objetos que le han encontrado, que pertenecían a McKeith y que se supone pues pueden dar pistas acerca de su paradero, de su destino, ¿no? La policía va a seguir investigando, pero a falta de cadáver, a falta de otras pistas, va a continuar en base a los objetos encontrados de la propiedad de McKeith. ¿Sí? Ahí no hay problema, ¿no? Se colige del texto que la frase al otro lado sería entonces la alternativa. Eso lo menciona en la última parte, ¿no? Para referirse a las personas que de alguna manera caen en este síndrome, ¿no? Las personas que comienzan a tener esos delirios de pensar que son parte del plan de Jesucristo, de su segunda venida. Es fácil que pasen al otro lado en ese ambiente, ¿no? Místico. Sería la alternativa entonces E, ¿no? Perder la razón. Es un poco volverse loco, pues. Si el profesor Lichberg trabajara para el Departamento de Turismo, probablemente el autor dice pues que Lichtenberg no es, no trabaja para la oficina de turismo, pero él dice, ¿no? Que hay un ambiente especial, que hay una atmósfera especial en Israel, en Jerusalén, en esas zonas. En la pregunta 5, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería entonces la alternativa de dedo, ¿no? Su opinión sobre la ciudad de Jerusalén carecería de objetividad. El autor cita esa referencia de Lichtenberg porque este personaje lo dice para que crean que no tiene ningún interés en particular para resaltar la atmósfera de ese lugar, ¿no? Como para decir que él no tiene ningún interés particular en alabar, ¿no? Esa región. Si hubiera pertenecido a esa oficina, a ese departamento, entonces claramente hubiera estado haciendo propaganda, ¿no? Claramente lo diría con un fin, digamos, de promocionar el turismo. Ya no sería objetivo. Muy bien. Y tenemos entonces
los textos en inglés. Como hemos visto en otras ocasiones, vamos a dar unos minutos para que lean el texto en inglés, anotando, resaltando aquello que no entienden, ¿no? Haciendo el esfuerzo de tratar de inferir lo que no entienden, para luego ya ver la traducción y luego ver las preguntas, ¿sí? Vamos a dar unos minutos para que lean el texto 1 de la parte C. ¿Ya terminaron de leer? No hay ningún problema, ya terminaron de leer, ¿no? Acá he puesto la traducción. Dice, una nueva investigación sugiere que las personas que beben
de 2 a 3 tazas de café al día, con o sin cafeína, pueden tener menos posibilidades de morir a causa de ciertas enfermedades que las que se abstienen. El estudio, que se cree ser el más grande de su tipo, siguió a más de 500.000 personas en 10 países europeos en el transcurso de 16 años. Encontró que, en comparación con los que no beben café, los que sí lo hacen muestran signos de tener hígados y sistemas circulatorios más sanos, así como niveles más bajos de inflamación, dice el epidemiólogo y líder del estudio, Mark Gunther. Los hallazgos también indicaron que un mayor consumo de café se asoció con un menor riesgo de muerte por cualquier causa, incluidas las enfermedades circulatorias y digestivas, dice Gunther, quien dirige la sección de nutrición y metabolismo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Estudios previos a menor escala encontraron un vínculo entre el consumo de café y una mayor resistencia a ciertas dolencias, pero los hallazgos de Gunther brindan la evidencia más sustancial hasta la fecha. ¿Sí? Esa es la traducción. ¿Sí? No hay ningún problema, entonces el texto nos presenta el resultado de una nueva investigación sobre el consumo del café. Tradicionalmente, pues, han corrido una serie de especulaciones acerca, pues, de consumir café. Se decía que el café era dañino, que el café entonces tenía que evitarse. Había, pues, cierto recelo hacia el café, ¿no? Hubo estudios científicos incluso que daban a entender que no era aconsejable estar tomando café. Pero hay otros estudios que más bien dicen lo contrario, y acá se está señalando que acá hay un estudio, el mayor hasta la fecha, que, ¿no? Digamos, valida la idea de que es positivo tomar café, ¿no? Sucede algo parecido con el vino, ¿no? Que dicen que tomar una copita de vino al día previene muchas enfermedades, aunque tradicionalmente también ha sido, ¿no?, mal visto eso de estar tomando alcohol. Hasta ahí se entiende, ¿no? No hay ningún problema hasta ahí. ¿Alguna duda? No hay problema, ¿no? El texto trata principalmente sobre sería entonces en la primera pregunta la alternativa D de dedo, ¿no? Una investigación que indica que las personas que toman, ¿no?, café sufren menos enfermedades que aquellas que no lo hacen, ¿no? O sea, que tomar café es positivo. Uno, la D, ¿no?, según esta investigación. ¿Sí? Hasta ahí está claro eso, ¿no? La pregunta 2. Dice aquellos que lo hacen, o sea, aquellos que toman café, ¿no?, muestran signos, ¿no?, de tener vidas más saludables. Entonces el verbo mostrar ahí, ¿no?, puede ser reemplazado por
Mostrar tiene que ver, tiene relación, establece una relación de sinonimia con la alternativa D, ¿no? Sí, la alternativa D de dedo, ¿sí? Mostrar, evidenciar, ¿no? Sería la alternativa entonces D de dedo, ¿ya? La pregunta 3 se infiere de la lectura que el estudio liderado por Gunther sería la alternativa en la pregunta 3. Entonces sería la alternativa en la pregunta 3, E de enano, ¿no? No es el único que analiza el consumo de café. ¿Sí? Hay de entender otros estudios, ¿no? En el texto dice al final, ¿no? Dice, por ejemplo, estudios previos a menor escala han encontrado un vínculo entre el consumo de café y una mayor resistencia a ciertas dolencias, pero los hallazgos de Gunther brindan la evidencia más sustancial hasta la fecha. Quiere decir que no es el único, pues, no es el único estudio. El estudio de Gunther da la prueba más sustancial hasta ahora, la información más sustancial hasta ahora, pero no es la única entonces. Es incompatible afirmar que las personas que toman café todos los días son menos saludables, porque están preguntando cuál es lo verdadero. Sería entonces
La alternativa A, ¿no? Porque hay estudios que muestran que aquellos que toman café sufren menos enfermedades. Eso es lo verdadero, ¿no? Si un estudiante toma 2 o 3 tazas de café diariamente, se reduce el riesgo de morir de cualquier enfermedad, ¿no? Claro, tomar café es benéfico, reduce el riesgo de diferentes enfermedades, dice el texto. Si se aplica a un estudiante, pasa lo mismo, pues. Igual con el texto 2. Vamos a leer brevemente y luego vamos a ver la traducción y las preguntas.
Muy bien, entonces vamos a ver el texto, su traducción. ¿Sí? Dice, obligados a vivir en hábitats cada vez más pequeños, los tigres comparten más espacio con los aldeanos y sus perros, muchos de los cuales son portadores del virus del mosquito canino, CDB, una enfermedad agresiva, a veces mortal, que por lo general se encuentra en los perros, pero también la transmiten otros pequeños mamíferos. El virus ha infectado al 15% de los aproximadamente 400 tigres siberianos en el lejano oriente ruso y ha matado al menos a 3, ¿no? Según Wildlife International, WBI, una organización de conservación con sede en el Reino Unido. Con base en el extraño comportamiento de los tigres en la isla indonesia de Sumatra, los científicos sospechan que el virus es un problema allí y en otros países. Muchos de estos tigres potencialmente infectados con CDB parecen no inmutarse por la gente, deambulando por las carreteras y las aldeas. Tal comportamiento intrépido es probablemente un síntoma de daño cerebral causado por el moquillo, que también causa enfermedades respiratorias, diarrea, convulsiones, pérdida del control motor y a veces la muerte. Los veterinarios todavía no saben mucho sobre el mosquillo del tigre. Parece que los tigres pueden contraer una infección leve que no causa ningún problema. Por el contrario, puede ser más grave que en el huésped natural, dijo Andrew Greenwood, veterinario de zoológico y vida silvestre en WBI, ¿no? Entonces acá nos comparte pues una situación, ¿no? La enfermedad pues que están experimentando estos tigres, ¿no? Que puede provocar pues la muerte de una parte de ellos, ¿no? Que se transmite, dice, del perro al tigre, ¿no? Entonces la primera pregunta dice principalmente el texto trata sobre, en la primera pregunta sería la B de beso, ¿no? Los tigres infectados con PDB. ¿Sí? Con esta especie de moquillo, ¿no? La palabra sospechoso connota sospecha, ¿no? El verbo sospechar. Los científicos sospechan, dice, ¿no? Que este virus es un problema aquí en otros países. El verbo sospechar. Cuando un científico sospecha algo, el término sospechar se está refiriendo a plantear hipótesis, ¿no? Las sospechas tienen que ver, en el caso de los científicos, con suposiciones que hacen acerca de la causa de las cosas. Hipótesis, entonces. Sobre el moquillo canino, el virus del moquillo canino, del distemper canino, CDB, se puede inferir que
En la 3, en la pregunta 3 sería la alternativa A. En la pregunta 3 sería la alternativa A. Dice en el texto que hay 400 tigres siberianos, ¿no? En el texto dice que hay 400 tigres siberianos. Y en el texto también dice que alrededor del 15% están infectados, ¿sí? Entonces, si son 400 tigres y el 15% están infectados, 15% de 400 sería 60, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Sería la alternativa entonces A, ¿sí? Se puede inferir que sería la alternativa A, ¿ya? 4. Determine las afirmaciones que son incompatibles con la lectura. Nos preguntan cuáles son incompatibles, o sea, cuáles son falsas, ¿no? La número 1 es falsa, ¿no? En el texto dice lo contrario. Acá dice que las enfermedades caninas no pueden ser transmitidas a los felinos. Eso es falso porque de los perros se está pasando a los tigres siberianos. Este es falso. La 4 dice los tigres infectados por por el virus del distemper canino se mueven lejos de los humanos. Eso es falso porque ahí en el texto dice pues que los tigres infectados deambulan entre los animales, las aldeas, le pierden el temor a los humanos, desarrollan una conducta intrépida y eso puede ser debido a un daño cerebral producido por la enfermedad, por el virus. Entonces esas son falsas. Y la pregunta 5 nos dice ahora, ¿no? Si los felinos no pudieran adquirir ninguna enfermedad que afecte a otros mamíferos, ¿qué pasaría si los felinos no pudieran adquirir alguna enfermedad que afecta a los otros mamíferos? Sería entonces en la pregunta 5 la D de dedo, ¿no?
indudablemente los tigres no podrían ser infectados con el virus del distemper canino. Sería lo contrario de lo que dice el texto. En el texto más bien dice que sí pueden adquirir de otros mamíferos, de los perros, por ejemplo, y es por eso que se dice que han adquirido el distemper canino los tigres. Si no pudieran recibir enfermedad de otros mamíferos, no hubieran recibido el distemper de los perros. La D de dedo, ¿sí? Es la alternativa D. Tiene que jugarse simplemente con lo que dice el texto en esa parte, ¿no? Ponerlo al revés, darle la vuelta nada más. Y listo, se acabó, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No hay ningún problema? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces ya son las 3 de la tarde. Vamos a acabar ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima semana entonces, ¿sí? Cuídense. Gracias por estar acá. Gracias por su participación. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Cuídense. Hasta chicos. luego, profe. Hasta luego, cuídense. Nos vemos entonces la próxima semana.